El Instituto Nacional Simón Bolívar de Valparaíso se alzaba imponente sobre la colina Bellavista, un edificio centenario de piedra gris que había sobrevivido a terremotos y dictaduras. Sus pasillos amplios y techos altos guardaban el eco de generaciones de estudiantes, incluidos los tres protagonistas involuntarios de esta historia: Matías Acevedo, Daniela Fuentes y Rodrigo Menéndez, alumnos de último año del bachillerato científico. Aquel 17 de junio de 1998, el invierno chileno se manifestaba con una pertinaz llovizna que empañaba los ventanales del laboratorio de química, donde el profesor Eduardo Villanueva supervisaba las prácticas extraprogramáticas. El cielo plomizo anticipaba una tormenta mayor para la noche, y las luces fluorescentes del laboratorio creaban reflejos fantasmales en los instrumentos de vidrio. «Daniela, pásame el matraz Erlenmeyer», pidió Matías, ajustándose las gafas de seguridad. A sus 17 años, ya mostraba la meticulosidad que lo había convertido en el candidato perfecto para la beca en la Universidad de Santiago. Daniela, con su cabello negro recogido en una coleta alta y una inteligencia que intimidaba incluso a los profesores, alcanzó el recipiente mientras consultaba sus notas. Este experimento debería demostrar la reacción catalítica, pero hay algo que no cuadra en los resultados, murmuró frunciendo el ceño. «Rodrigo, ¿revisaste las proporciones?» Rodrigo Menéndez, alto y desgarbado, hijo de un minero de Chuquicamata que había sacrificado todo para darle educación, levantó la vista de su cuaderno. Aunque no tenía la brillantez académica de sus compañeros, compensaba con una curiosidad insaciable y una capacidad única para encontrar soluciones poco convencionales. «Sí, pero creo que el problema está en la temperatura. Este edificio antiguo tiene fluctuaciones que afectan las reacciones sensibles», señaló una mancha de humedad que se extendía por la pared norte del laboratorio. El profesor Villanueva, que escuchaba la conversación mientras organizaba muestras en el armario de reactivos, asintió apreciativamente. «Esa es una observación muy pertinente, Rodrigo. De hecho, cuando yo era estudiante aquí en los años 70, había rumores sobre un sistema de calefacción subterráneo que nunca se terminó de implementar. Según decían, hay toda una red de túneles y salas bajo este edificio». Los tres estudiantes intercambiaron miradas intrigadas. Para adolescentes en busca de aventuras y respuestas científicas, aquella información era irresistible. «Profesor, ¿y nunca ha intentado explorar esos túneles?», preguntó Daniela con un brillo en los ojos que el docente conocía bien. La sed de conocimiento. Villanueva sonrió nostálgicamente. «En mis tiempos lo intentamos, pero las autoridades siempre mantenían cerradas las entradas conocidas. Después del terremoto del 85, sellaron todo por seguridad», consultó su reloj. «Bueno, chicos, tengo que reunirme con el director. Pueden quedarse hasta las 6 terminando el experimento, pero ni un minuto más. Y recuerden limpiar todo antes de irse». El sonido de sus pasos se alejó por el pasillo, mezclándose con el rumor constante de la lluvia, que ahora golpeaba con más fuerza los cristales. Los tres amigos continuaron trabajando durante media hora más, pero la mención de los túneles había plantado una semilla que germinaría con consecuencias imprevistas. «Miren esto», llamó de repente Rodrigo, que se había acercado a examinar la pared con la mancha de humedad. Matías y Daniela dejaron sus pipetas y se aproximaron. Rodrigo señalaba una irregularidad en el zócalo de madera, una pequeña puerta disimulada, no más grande que un libro de texto. «Parece una especie de registro de mantenimiento». Matías se agachó para examinarla mejor, probablemente para acceder a las cañerías o a los túneles que mencionó el profesor, añadió Daniela, arrodillándose junto a él. «¿Creen que deberíamos...?» No terminó la frase. Los tres sabían que la respuesta era sí. Con cuidado, Rodrigo tiró de la pequeña manija oculta y la puertecilla cedió con un chirrido metálico, revelando un hueco oscuro y un frío húmedo que ascendía desde las entrañas del edificio. «Necesitamos luz», murmuró Matías, y Daniela ya estaba buscando su linterna en la mochila. Siempre preparada, era la única que llevaba una porque caminaba 20 minutos hasta su casa y en invierno anochecía temprano. El haz de luz iluminó un conducto estrecho que se extendía verticalmente unos 2 metros antes de doblar en ángulo recto. Al fondo se distinguía lo que parecía ser una escalera metálica. «Es más grande de lo que pensaba», susurró Rodrigo.
Podríamos bajar para echar un vistazo rápido. Matías, siempre el más cauto, titubeó. No sé si sea buena idea. Si el profesor vuelve, volverá en 1 hora, como mínimo. Daniela consultó su reloj. Tenemos tiempo suficiente para explorar un poco y regresar. Podría ser un descubrimiento importante para nuestro proyecto de fin de año. Matías cedió ante el argumento académico. Siempre lo hacía. Está bien, pero solo 15 minutos. Y nos mantenemos juntos todo el tiempo. Rodrigo, el más delgado, se introdujo primero en el hueco, seguido por Daniela y finalmente Matías, que antes de entrar miró nerviosamente hacia la puerta del laboratorio. El presentimiento que sentía le decía que debían quedarse, pero la curiosidad científica pudo más. Lo que ninguno sabía era que, mientras descendían por aquel pasadizo olvidado, las intensas lluvias estaban causando un deslizamiento de tierra en la colina, justo donde las fundaciones más antiguas del instituto se anclaban a la roca. El edificio crujía imperceptiblemente, preparándose para ceder en sus puntos más débiles. A las 18:47, cuando el auxiliar Miguel Soto pasó a verificar que el laboratorio estuviera vacío, solo encontró 3 mochilas abandonadas, 3 abrigos colgados y un experimento a medio terminar. De los estudiantes no había rastro alguno. La pequeña puerta en el zócalo había quedado perfectamente cerrada tras su paso, como si nunca hubiera sido abierta. La alarma no saltaría hasta las 20:15, cuando las familias de Matías, Daniela y Rodrigo comenzaron a llamar al instituto, preocupados porque ninguno había regresado a casa. Para entonces, la tormenta ya azotaba Valparaíso con una furia desatada, y lo que había comenzado como una simple exploración adolescente se había convertido en el prólogo de un misterio que tardaría 16 años en revelarse. La sala de reuniones de la Comisaría Central de Valparaíso olía a café rancio y a cigarrillos, a pesar de que técnicamente estaba prohibido fumar en interiores. El inspector Héctor Rivas, un hombre fornido de 50 años con profundas arrugas en la frente, observaba el mapa de la zona donde habían desaparecido los 3 estudiantes. 3 fotografías estaban pegadas con chinchetas al corcho de la pared. Matías, con su sonrisa tímida y sus gafas redondas. Daniela, seria y determinada incluso en una foto escolar. Y Rodrigo, con ese aire despistado que escondía una mente inquieta. 3 días habían pasado desde la desaparición y la búsqueda no había dado resultados. La tormenta de aquella noche había complicado todo. Las comunicaciones, el acceso a ciertas zonas de la ciudad y especialmente las labores de rescate en el instituto, donde un derrumbe parcial había afectado el ala norte, precisamente donde se encontraba el laboratorio de química. ¿Y está completamente seguro de que no mencionaron ningún plan para después de la práctica?, preguntó Rivas por enésima vez al profesor Villanueva, que parecía haber envejecido 10 años en 72 horas. El docente negó con la cabeza, frotándose los ojos enrojecidos. Se lo he dicho ya, inspector. Eran alumnos responsables, especialmente comprometidos con sus estudios. No tenían motivos para fugarse, si es lo que está insinuando. Rivas suspiró. No estaba insinuando nada, simplemente seguía el protocolo. En sus 28 años de servicio, había visto suficientes casos de adolescentes que desaparecían voluntariamente como para no descartar esa posibilidad. Pero algo en este caso le inquietaba profundamente. Según el auxiliar, sus pertenencias seguían en el laboratorio, mochilas, abrigos, todo, como si hubieran, hizo un gesto vago con la mano, desaparecido en el aire. Carmen Fuentes, la madre de Daniela, soltó un sollozo ahogado desde su silla. Era una mujer menuda que criaba sola a su hija mientras trabajaba como enfermera en el hospital. A su lado, los padres de Matías, un matrimonio de profesores universitarios, se mantenían en un silencio estoico que apenas disimulaba su desesperación. El padre de Rodrigo, Manuel Menéndez, permanecía de pie junto a la ventana, su figura robusta de minero recortada contra la luz grisácea del día. Han pasado 3 días. La voz de Manuel resonó grave y acusatoria. 3 días, y lo único que hacen es hablar y hacer preguntas que ya han hecho. Mi hijo está ahí afuera, en alguna parte. El inspector Rivas no se inmutó ante el reproche. Estaba acostumbrado al dolor y la frustración de las familias. Señor Menéndez, le aseguro que estamos utilizando todos los recursos disponibles.
Los equipos de rescate están trabajando en el área del derrumbe y tenemos patrullas peinando cada rincón de la ciudad. Lo que no mencionó fue que la falta de evidencias los tenía completamente desconcertados. No había signos de violencia, no había testigos que hubieran visto a los 3 jóvenes abandonar el instituto, y el temporal había borrado cualquier rastro que pudieran haber dejado en los alrededores. A lo largo de las semanas siguientes, la búsqueda se intensificó y luego, inevitablemente, comenzó a perder fuerza. Los medios locales, que inicialmente habían dado amplia cobertura al caso, fueron relegando la noticia a pequeños recuadros en páginas interiores. Continúa el misterio de los 3 estudiantes desaparecidos, rezaban los titulares, cada vez más pequeños, cada vez menos frecuentes. Un mes después de la desaparición, el instituto reabrió sus puertas. Las zonas afectadas por el derrumbe fueron acordonadas y se instalaron aulas provisionales en contenedores en el patio. El laboratorio de química permaneció clausurado, no solo por los daños estructurales, sino porque se había convertido en una especie de escena del crimen, aunque técnicamente no existía evidencia de que se hubiera cometido delito alguno. El director del instituto, Germán Saavedra, un hombre pragmático que llevaba 30 años al frente de la institución, convocó una asamblea general el primer día de clases tras la reapertura. «Este ha sido un golpe devastador para nuestra comunidad educativa», declaró con voz solemne ante un auditorio silencioso. Matías, Daniela y Rodrigo representaban lo mejor de nuestro instituto: excelencia académica, curiosidad intelectual y valores humanos excepcionales. Mientras las autoridades continúan con la investigación, nosotros mantendremos viva su memoria y no perderemos la esperanza de encontrarlos. Bellas palabras que se disolvieron en el aire, como el vapor de los tubos de ensayo que los 3 estudiantes habían manipulado aquel último día. Porque la realidad era que, a medida que pasaban los meses, la esperanza se diluía y las teorías más descabelladas comenzaban a circular. Que si habían huido para evitar el servicio militar obligatorio, que si estaban involucrados en algún grupo político clandestino, que si habían sido víctimas de traficantes de órganos. Mientras tanto, las familias se enfrentaban a su propio infierno particular. Carmen Fuentes dejó su trabajo como enfermera y se dedicó por completo a buscar a su hija. Cada mañana recorría las calles de Valparaíso con fotografías de Daniela, preguntando a transeúntes, comerciantes, taxistas, a cualquiera que pudiera haber visto algo. Por las tardes asistía a reuniones de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, aunque el caso de los estudiantes no tenía connotaciones políticas. Por las noches rezaba frente a una improvisada imagen de la Virgen que había instalado en la habitación de Daniela, conservada exactamente como estaba el día de su desaparición. «La siento viva», repetía Carmen a quien quisiera escucharla. «Una madre sabe estas cosas. Mi Daniela está viva en alguna parte y voy a encontrarla». Los padres de Matías, tras meses de lucha, optaron por una aproximación diferente. Alberto y Mariana Acevedo, ambos científicos racionales, decidieron canalizar su dolor hacia la presión institucional. Fundaron una ONG dedicada a mejorar los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas y comenzaron a trabajar en colaboración con autoridades y otras organizaciones similares en toda Latinoamérica. Su casa se convirtió en un centro de operaciones donde se analizaban casos similares, se estudiaban patrones y se desarrollaban nuevas metodologías de investigación. «No podemos traer a Matías de vuelta cambiando el pasado», explicaba Alberto en las entrevistas, «pero quizás podamos evitar que otras familias pasen por lo mismo, mejorando el futuro». Manuel Menéndez, el padre de Rodrigo, tomó el camino más oscuro. Abandonó su trabajo en la mina, gastó todos sus ahorros en investigadores privados que no llegaron a ninguna conclusión y finalmente se hundió en el alcoholismo y la amargura. A los 2 años de la desaparición de su hijo, su esposa lo abandonó, incapaz de soportar la transformación de aquel hombre trabajador y cariñoso en una sombra consumida por la obsesión y la rabia. «Alguien sabe algo y no habla», mascullaba Manuel en las cantinas del puerto, con la mirada perdida en el fondo de su vaso. «Esos niños no se esfumaron como fantasmas. Alguien los tiene, o alguien sabe qué les pasó». Y mientras las familias transitaban sus particulares vías crucis,
La investigación oficial languidecía en un limbo burocrático. El caso permanecía técnicamente abierto, asignado a un detective junior que revisaba el expediente una vez al mes sin encontrar nuevas pistas que seguir. El inspector Rivas, quien inicialmente había liderado la investigación, fue trasladado a Santiago tras un ascenso que muchos interpretaron como una forma de alejarlo de un caso que estaba manchando su historial de éxitos. Con el paso de los años, la desaparición de los 3 estudiantes se convirtió en una de esas leyendas urbanas que se cuentan en voz baja durante los recreos. Los nuevos alumnos del instituto juraban escuchar voces en el laboratorio clausurado, y más de uno aseguraba haber visto sombras moviéndose tras las ventanas selladas. El mito creció tanto que la dirección decidió tapiar completamente el acceso al ala norte, no solo por seguridad estructural, sino para desalentar a los curiosos que se atrevían a desafiar las prohibiciones. En 2003, 5 años después del suceso, el Instituto Nacional Simón Bolívar celebró su centenario con una ceremonia sobria que incluyó la inauguración de un pequeño memorial, 3 bancos de piedra en el patio principal, cada uno con el nombre de uno de los estudiantes desaparecidos y la fecha, 17 de junio de 1998. Un recordatorio permanente de la tragedia, pero también una admisión tácita de que ya nadie esperaba encontrarlos con vida. El tiempo, ese implacable diluidor de tragedias, siguió su curso. Las investigaciones se archivaron definitivamente en 2008, 10 años después, cuando el caso prescribió legalmente al no haberse encontrado evidencia de delito. Para entonces, el profesor Villanueva se había jubilado, atormentado por una culpa que no le correspondía, pero que cargaba como propia. El director Saavedra había fallecido de un infarto y una nueva generación de estudiantes poblaba las aulas del instituto, para quienes Matías, Daniela y Rodrigo eran poco más que nombres en un memorial y protagonistas de historias de fantasmas. Solo las familias mantenían encendida la llama del recuerdo, cada una a su manera, y fue precisamente ese empeño inquebrantable el que, contra todo pronóstico, mantendría vivo el caso hasta que el destino, o quizás algo más tangible, decidiera revelar sus secretos 16 años después. La mañana del 5 de agosto de 2014 amaneció inusualmente despejada para ser invierno en Valparaíso. El cielo, de un azul intenso, contrastaba con el colorido caótico de las casas que trepaban por los cerros de la ciudad portuaria. En el Instituto Nacional Simón Bolívar, los estudiantes aprovechaban el recreo para disfrutar del sol en el patio, sentados en grupos sobre el cemento tibio o en los 3 bancos de piedra del memorial, que muchos usaban sin conocer realmente su significado. Javier Cortés, el nuevo director del instituto, cruzaba el patio con paso apresurado. A sus 45 años, este profesor de física que había asumido el cargo hacía apenas 6 meses, cargaba con la responsabilidad de modernizar una institución anclada en tradiciones centenarias. Bajo su brazo, llevaba los planos del edificio y una carpeta con el proyecto de renovación que presentaría esa tarde a la junta escolar. «Buenos días, señor Torres», saludó al entrar en la pequeña oficina donde Felipe Torres, el arquitecto contratado para evaluar la viabilidad de las reformas, lo esperaba junto a 2 asistentes. «Director Cortés», respondió el arquitecto estrechando su mano. «Permítame presentarle a mis colaboradores, Claudia Vega, ingeniera estructural, y Lucas Parra, nuestro especialista en edificios patrimoniales». Tras los saludos de rigor, extendieron los planos sobre la mesa. El proyecto contemplaba la rehabilitación del ala norte, clausurada desde el derrumbe de 1998, para convertirla en un moderno centro de ciencias. Como pueden ver, la idea es mantener la fachada original, pero reformar completamente el interior, explicaba Cortés señalando el diseño. Necesitamos laboratorios actualizados, aulas tecnológicas y recuperar el espacio que llevamos 16 años desperdiciando. Torres asintió, pero su expresión denotaba cierta preocupación. Entiendo la visión, director, pero antes de proyectar cualquier renovación, necesitamos hacer un estudio exhaustivo de la estructura actual. Según estos planos históricos, hay inconsistencias significativas. ¿Inconsistencias? Cortés frunció el ceño. Claudia Vega, una mujer de unos 30 años con expresión meticulosa, señaló varios puntos en el plano antiguo.
La superficie construida no coincide con el perímetro exterior. Hay aproximadamente 200 metros cuadrados no contabilizados en ninguna planta del edificio. Es como si existiera espacio perdido dentro de la estructura. Probablemente son errores de medición en los planos originales, sugirió Cortés, restándole importancia. Recuerden que este edificio se construyó en 1903. La precisión no era la misma que ahora. Lucas Parra, un hombre delgado con lentes de montura gruesa y el entusiasmo propio de quien ama su trabajo, negó con la cabeza. Los arquitectos de principios del siglo XX eran extremadamente precisos, director. Estas discrepancias no son errores. Apuntan a espacios deliberadamente omitidos en los registros oficiales. Un silencio reflexivo se instaló en la oficina. Fue Torres quien finalmente habló. Necesitamos hacer una inspección completa, incluidas las áreas clausuradas, y posiblemente escaneos de georradar para detectar cavidades ocultas. 3 días después, el equipo de arquitectos, acompañados por el director Cortés y 2 funcionarios municipales, iniciaron la exploración del ala norte. Equipados con cascos, linternas y máscaras antipolvo, atravesaron las puertas tapiadas que separaban esta sección del resto del edificio. El pasillo principal, cubierto por una gruesa capa de polvo, mostraba signos evidentes del abandono: pintura descascarada, ventanas rotas cubiertas con planchas de madera y marcas de humedad que dibujaban patrones caprichosos en las paredes. El laboratorio de química estaba al final de este corredor, indicó Cortés, mientras avanzaban con cautela, iluminando el camino con sus linternas. La puerta del laboratorio, sorprendentemente, no estaba tapiada como las demás, sino simplemente cerrada con un candado oxidado que cedió fácilmente ante las herramientas del equipo. Al entrar, fueron recibidos por una escena congelada en el tiempo: mesas de trabajo con instrumentos aún dispuestos, armarios entreabiertos, mostrando filas de reactivos caducados, y en una esquina, un perchero del que colgaban 3 abrigos polvorientos. Son los abrigos de los estudiantes desaparecidos, murmuró Cortés, reconociéndolos por las fotografías que había visto en el archivo del caso. Nadie ha tocado este lugar desde entonces. Claudia Vega se acercó a la pared norte, donde una gran mancha de humedad se extendía desde el suelo hasta casi el techo. Aquí hay una filtración importante, señaló, pasando su mano enguantada por la superficie. Y no parece reciente. Lucas Parra se arrodilló para examinar el zócalo de madera, parcialmente desprendido de la pared. «Hay algo aquí», murmuró, y con cuidado tiró de una sección del zócalo que reveló una pequeña puerta disimulada. Una entrada de mantenimiento, probablemente para acceder a instalaciones entre muros. El director Cortés sintió un escalofrío recorrer su espalda. No había mencionado esta puerta en ninguno de los informes policiales que había leído sobre la desaparición. Torres se acercó con una pequeña cámara endoscópica que introdujo por el hueco de la cerradura. «Hay un conducto vertical que desciende al menos 2 metros y luego dobla», informó, mientras observaba la pantalla portátil conectada a la cámara. Parece que hay una escalera metálica al fondo». Un presentimiento colectivo flotó en el aire polvoriento del laboratorio. Sin necesidad de verbalizarlo, todos pensaron lo mismo. Podría ser que los 3 estudiantes hubieran descubierto este pasaje y, movidos por la curiosidad, se hubieran aventurado a explorarlo. Después de asegurar el perímetro y solicitar los permisos correspondientes, el equipo decidió ampliar la abertura para poder investigar el conducto. 2 horas más tarde, habían conseguido desmontar completamente el panel que ocultaba la entrada, revelando un acceso de aproximadamente 1 metro de alto por 60 centímetros de ancho. «Voy a bajar», anunció Parra, ajustándose el casco con linterna frontal. «Claudia, mantén contacto por radio. Si no respondo cada 2 minutos, avisa a emergencias». Con movimientos cuidadosos, el especialista en edificios patrimoniales se introdujo en el hueco y comenzó a descender por la estrecha escalera metálica. Su voz, ligeramente distorsionada por la radio, llegaba entrecortada a sus compañeros en el laboratorio. «El conducto continúa. Hay marcas de óxido en los peldaños. Parece que desemboca en un espacio más amplio». Hubo un momento de silencio que tensó los nervios de todos, hasta que su voz regresó. «Hay un corredor. Estoy en un corredor subterráneo. Paredes de piedra, techo abovedado. Parece antiguo,
probablemente parte de las fundaciones originales del edificio. Durante los siguientes 20 minutos, Parra exploró el corredor, reportando periódicamente sus hallazgos: tuberías abandonadas, conexiones eléctricas primitivas, marcas que sugerían un sistema de calefacción nunca completado. Finalmente, su voz adquirió un tono de excitación contenida. Hay una puerta al final del corredor, metálica, sellada, parece hermética, como las que se usaban en refugios antiaéreos. Otro silencio. Hay algo grabado en la puerta. Son iniciales: M, A, D, F, R, M, y una fecha: 17-06-98. En el laboratorio, todos intercambiaron miradas de asombro. Eran las iniciales de Matías Acevedo, Daniela Fuentes y Rodrigo Menéndez, y la fecha de su desaparición. «Lucas, no intentes abrir esa puerta», ordenó Torres con voz tensa. «Regresa inmediatamente. Esto ya no es una simple exploración arquitectónica. Necesitamos notificar a las autoridades». Esa misma tarde, la noticia se propagó como fuego por Valparaíso. Los medios locales interrumpieron su programación regular para informar sobre el descubrimiento. Jalan posible pista sobre estudiantes desaparecidos en 1998 y anunciaban los titulares. Las familias fueron notificadas y por primera vez en 16 años, la esperanza, ese sentimiento frágil que habían mantenido a duras penas, cobró nueva fuerza. A la mañana siguiente, una operación conjunta de bomberos, policía científica y expertos en estructuras subterráneas se desplegó en el instituto. Utilizando equipos especializados, lograron ampliar el acceso al túnel y establecer un sistema de ventilación para garantizar condiciones seguras de exploración. El comisario Durán, encargado de la operación policial, estableció un puesto de mando en el patio del instituto. A su lado, el inspector Rivas, quien había solicitado específicamente ser reincorporado al caso tras conocer las noticias, estudiaba los planos actualizados con las nuevas secciones descubiertas. «Esa puerta sellada es la clave», señaló Rivas. Según el informe preliminar, las iniciales fueron grabadas desde el interior. Significa que los chicos estuvieron allí. «La pregunta es si siguen allí», respondió Durán con gravedad. A las 11:42 de la mañana, tras horas de meticulosa preparación, el equipo técnico comenzó el procedimiento para abrir la puerta hermética. Habían instalado cámaras que transmitían en tiempo real a una pantalla en el puesto de mando, donde las familias, reunidas por primera vez en años, esperaban con una mezcla de terror y esperanza. Carmen Fuentes, que había envejecido prematuramente, pero mantenía en sus ojos la determinación inquebrantable de siempre, apretaba un rosario entre sus manos. A su lado, los padres de Matías, ahora con el cabello completamente cano, se mantenían erguidos con estoicismo científico. Manuel Menéndez, sobrio por primera vez en mucho tiempo, miraba fijamente la pantalla con puños apretados. La operación para abrir la puerta fue lenta y meticulosa. El mecanismo, aunque oxidado, parecía haber sido diseñado para resistir el paso del tiempo. Finalmente, con un chirrido metálico que resonó a través de los altavoces, la puerta comenzó a ceder. «Está abierta», anunció la voz del técnico a través del sistema de comunicación. «Vamos a entrar». La cámara avanzó lentamente, revelando un espacio que dejó a todos sin aliento. No era simplemente un refugio o un almacén como habían especulado, sino una sala completamente equipada como un laboratorio subterráneo. Mesas de trabajo, estanterías con libros y cuadernos, un generador eléctrico autónomo, obviamente sin funcionar, y lo más impactante, 3 camastros dispuestos en una de las paredes. «Dios mío», susurró Carmen Fuentes, llevándose las manos a la boca. La cámara continuó su recorrido, mostrando detalles que confirmaban la presencia prolongada de personas en aquel lugar: restos de comida enlatada, garrafas de agua vacías, un calendario de 1998 con marcas diarias hasta el 24 de julio, poco más de un mes después de la desaparición. Pero lo que captó la atención de todos fue un objeto colocado cuidadosamente sobre la mesa central, una caja metálica sellada con cinta aislante. Junto a ella, escrito con marcador permanente sobre la superficie de la mesa, se leía: «Para quien nos encuentre». El silencio en el puesto de mando era absoluto. Nadie se atrevía siquiera a respirar
mientras observaban cómo el técnico, con manos enguantadas, tomaba la caja y la examinaba. «Vamos a trasladarla para abrirla en condiciones controladas», anunció el comisario Durán. «No podemos arriesgarnos a contaminar posibles evidencias». «No». La voz de Manuel Menéndez resonó con autoridad inesperada. «Esa caja es el último mensaje de nuestros hijos. Tenemos derecho a verlo ahora». Los Acevedo asintieron en silencio, y Carmen Fuentes, con lágrimas rodando por sus mejillas, añadió: «Por favor, hemos esperado 16 años». El comisario Durán intercambió una mirada con el inspector Rivas, quien asintió levemente. En circunstancias normales, el protocolo sería inamovible, pero este caso había traspasado hace mucho los límites de lo ordinario. «Procedan con la apertura», ordenó finalmente Durán. «Máximo cuidado y documentación completa del proceso». La tensión era palpable mientras el técnico colocaba la caja sobre una superficie limpia y comenzaba a retirar cuidadosamente la cinta aislante. La tapa se resistió inicialmente, sellada por años de humedad, pero finalmente cedió con un sonido seco. Dentro había 3 objetos perfectamente conservados: un cuaderno de laboratorio con tapas de vinilo azul, un reloj de pulsera detenido a las 21:34 y un pequeño objeto metálico que parecía ser un silbato o pito de emergencia. «El cuaderno es de Daniela», identificó Carmen inmediatamente. «Lo reconocería en cualquier parte. Siempre usaba esos cuadernos azules para sus notas científicas. Y ese reloj», la voz de Alberto Acevedo se quebró, «es el Casio que le regalamos a Matías por su cumpleaños, 2 meses antes de...». Manuel Menéndez se adelantó, señalando el silbato. Rodrigo llevaba uno idéntico. Era parte de su equipo de excursionismo. El técnico extrajo con sumo cuidado el cuaderno y lo abrió en la primera página. La cámara enfocó la escritura clara y meticulosa que todos reconocieron como la de Daniela Fuentes. «Si estás leyendo esto, significa que finalmente nos han encontrado. Ojalá no sea demasiado tarde». La sala de conferencias del Departamento de Investigaciones de Valparaíso se había transformado en el centro de operaciones para el caso reabierto de los 3 estudiantes desaparecidos. En la mesa central, protegidos por bolsas de evidencia transparentes, descansaban los 3 objetos recuperados de la caja metálica: el cuaderno azul de Daniela, el reloj de Matías y el silbato de emergencia de Rodrigo. El cuaderno, sin embargo, era el que había captado toda la atención. Durante las últimas 48 horas, peritos forenses habían fotografiado y digitalizado cada una de sus páginas y ahora proyectaban las imágenes en una pantalla mientras el inspector Rivas dirigía la reunión. «Lo que tenemos aquí», comenzó Rivas, señalando la proyección de la primera página, «es un diario meticuloso que comienza el 17 de junio de 1998, día de la desaparición, y continúa hasta el 24 de julio del mismo año. 37 días de registro detallado que nos da, por fin, respuestas sobre lo que ocurrió». En las sillas dispuestas frente a la mesa, las familias escuchaban con una mezcla de dolor y alivio. Por fin sabrían la verdad, aunque ésta prometía ser más desgarradora de lo que habían imaginado. Según las primeras entradas, continuó Rivas mientras un asistente cambiaba la proyección, los 3 estudiantes descubrieron accidentalmente el acceso al túnel mientras realizaban su experimento. Motivados por la curiosidad científica, decidieron explorar brevemente. Daniela escribe: 1706-98-1915. El descubrimiento del túnel ha sido completamente inesperado. Matías estaba reticente, pero Rodrigo y yo insistimos en que podría ser relevante para nuestro proyecto sobre sistemas térmicos en edificios antiguos. Hemos descendido por una escalera metálica oxidada hasta un corredor que parece parte de las fundaciones originales del instituto. Es fascinante desde una perspectiva arquitectónica e histórica. Rodrigo está convencido de que encontraremos el legendario sistema de calefacción del que habló el profesor Villanueva. Rivas hizo una pausa, permitiendo que todos asimilaran esas palabras, las últimas reflexiones de una adolescente antes de que su vida cambiara para siempre. Luego continuó. A las 19:38, según la siguiente entrada, descubrieron la sala subterránea. Era un antiguo laboratorio experimental, construido durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el instituto sirvió brevemente como centro de investigación. La sala había sido diseñada para soportar bombardeos,
con gruesas paredes de hormigón, sistema de ventilación independiente y suministros para supervivencia prolongada. Las imágenes en la pantalla cambiaron, mostrando diagramas y cálculos hechos por Daniela, que había documentado meticulosamente el espacio. A las 19:52 ocurrió el derrumbe. La voz de Rivas se tensó ligeramente. El deslizamiento de tierra causado por las intensas lluvias afectó precisamente la sección donde se encontraba el acceso al túnel. Según escribe Daniela, escucharon un estruendo y corrieron hacia la salida, pero ya era demasiado tarde. El conducto vertical había colapsado, bloqueando completamente el regreso al laboratorio de química. Un sollozo ahogado escapó de Carmen Fuentes. Alberto Acevedo la tomó de la mano en un gesto de solidaridad que trascendía años de búsqueda separada. Los siguientes días, continuó Rivas, los tres estudiantes trabajaron incansablemente intentando encontrar una forma de comunicarse con el exterior. Usaban el silbato periódicamente, golpeaban las tuberías esperando que el sonido se transmitiera, e incluso intentaron seguir conductos de ventilación, todos bloqueados o demasiado estrechos para pasar. La proyección mostró páginas llenas de cálculos, estrategias de supervivencia y turnos organizados para racionar los suministros que habían encontrado en la sala. Latas de conserva almacenadas desde los años 40, garrafas de agua y material de primeros auxilios. El generador eléctrico funcionó durante 11 días, señaló Rivas. Tenían luz, pero la usaban con moderación para conservar combustible. Cuando finalmente se agotó, continuaron usando linternas de manivela que encontraron en los armarios de emergencia. Manuel Menéndez, que había permanecido en silencio, levantó la mano temblorosa. ¿Sufrieron?, preguntó con la voz quebrada. Por favor, necesito saber si mi hijo sufrió. El inspector Rivas intercambió una mirada con el médico forense presente, quien asintió levemente, autorizándolo a continuar. Según el diario, mantuvieron la moral sorprendentemente alta durante las primeras 2 semanas. Creían firmemente que serían rescatados. Daniela escribe que se turnaban para contar historias, resolver problemas matemáticos y hasta jugar a juegos de palabras para mantener la mente activa. Rodrigo, especialmente, mantenía el ánimo del grupo con su optimismo inquebrantable. La proyección cambió a una página donde la letra de Daniela, habitualmente pulcra, mostraba signos de fatiga. El día 15, el suministro de agua comenzó a escasear. Intentaron condensar humedad de las paredes usando los equipos de laboratorio, pero no era suficiente. Los síntomas de deshidratación comenzaron a manifestarse. Aún así, Daniela continuó documentando todo con precisión científica, incluyendo sus propios síntomas y los de sus compañeros. Un silencio sepulcral reinaba en la sala. Nadie se atrevía a interrumpir el relato, por doloroso que fuera. El día 23, Matías encontró algo que les dio una última esperanza. Rivas señaló la página correspondiente. Descubrieron que una de las paredes del fondo tenía una sección hueca. Utilizando herramientas improvisadas, lograron perforarla y encontraron otro corredor, más antiguo y estrecho que el primero. La emoción contenida en la escritura de Daniela era palpable incluso a través de la proyección. 2306-98, Breakthrough. Matías tenía razón sobre la acústica anómala en la pared este. Hemos perforado y encontrado otro pasaje. Parece conectar con un sistema de túneles más extenso, posiblemente relacionado con los antiguos sistemas de drenaje de la colina. Rodrigo se ha ofrecido a explorar. Si hay una salida, él la encontrará. Según la entrada del día siguiente, continuó Rivas, Rodrigo exploró el túnel durante horas y regresó con noticias esperanzadoras. El pasaje parecía extenderse hacia la ladera de la colina. Con sus últimas fuerzas, los tres decidieron intentar la escapada. Alberto Acevedo, que había mantenido la compostura hasta entonces, se inclinó hacia adelante con expresión angustiada. Pero no lo lograron, ¿verdad? Rivas negó lentamente con la cabeza. La última entrada es del 24 de julio y está escrita con letra temblorosa. Dice, decidimos que esta es nuestra última oportunidad. El agua se ha agotado por completo. Matías apenas puede moverse, pero insiste en intentarlo. Rodrigo ha marcado el camino con trozos de su camisa. Dejamos esta caja con nuestras pertenencias más personales y este diario como testimonio de lo ocurrido.
Si alguien encuentra esto y nosotros no hemos regresado, por favor, díganle a nuestras familias que nos mantuvimos unidos hasta el final, que nunca perdimos la esperanza, que los amamos. Ahora nos dirigimos al túnel este. No sé si tendré fuerzas para escribir nuevamente. Y esa fue la última entrada. Las páginas restantes del cuaderno estaban en blanco. Carmen Fuentes rompió en llanto, un llanto que había contenido durante 16 años. Manuel Menéndez golpeó la mesa con el puño, su rostro contraído en una máscara de dolor. Los Acevedo se abrazaron en silencio, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. El inspector Rivas dejó que el momento de duelo se extendiera, respetando el dolor de aquellos padres que por fin conocían parte de la verdad. Pero la historia no terminaba ahí. El reloj de Matías, continuó finalmente, señalando el objeto, se detuvo a las 21:34, presumiblemente cuando se le acabó la batería. Lo interesante es que fue encontrado junto al cuaderno, lo que sugiere que Matías lo dejó deliberadamente antes de aventurarse en el túnel. Pero el silbato de Rodrigo es el objeto que nos ha dado la pista más importante. Todos miraron el pequeño silbato metálico dentro de su bolsa de evidencia. Nuestros técnicos lo han examinado minuciosamente y han encontrado algo extraordinario. Rivas hizo una seña y un asistente proyectó una imagen ampliada del silbato. Hay marcas microscópicas en la superficie que no son de fabricación. Son coordenadas geográficas grabadas a mano, probablemente con la punta de un lápiz o un clip, coordenadas que apuntan a un punto específico en la ladera este de la colina Bellavista. Un murmullo recorrió la sala. Por primera vez en 16 años, tenían una ubicación concreta que investigar. Esta mañana, concluyó Rivas con voz firme, hemos solicitado autorización judicial para excavar en esas coordenadas exactas. Los trabajos comenzarán al amanecer. Las tres familias se miraron entre sí. Después de tantos años de búsqueda, de dolor, de esperanzas frustradas, estaban a punto de conocer el desenlace final de la historia de sus hijos. Para bien o para mal, el silbato de Rodrigo, ese objeto aparentemente trivial, se había convertido en la llave que podría abrir la última puerta hacia la verdad. Carmen Fuentes se acercó lentamente a la mesa y, con permiso del inspector, tomó entre sus manos temblorosas la bolsa que contenía el cuaderno de su hija. Siempre supe que no se habían rendido, susurró, acariciando el plástico que la separaba de la última cosa que su hija había tocado. Mi Daniela nunca se rendía. Y mientras el sol se ponía sobre Valparaíso, tiñendo de naranja los cerros y el mar, tres familias se preparaban para la jornada que pondría fin a 16 años de incertidumbre. El silbato de emergencia de Rodrigo, diseñado para llamar la atención en situaciones desesperadas, había cumplido finalmente su propósito, aunque de una manera que nadie hubiera podido imaginar. El amanecer del 8 de agosto de 2014 encontró la ladera este del Cerro Bellavista, convertida en un hormiguero de actividad. Equipos de excavación, unidades forenses, bomberos y policías acordonaban un perímetro delimitado por cintas amarillas. A una distancia prudencial, pero con visibilidad suficiente, un pequeño grupo de personas observaba los trabajos. Las tres familias, el inspector Rivas y el profesor Villanueva, cuyo rostro marcado por los años reflejaba una mezcla de culpa y esperanza. Las coordenadas grabadas en el silbato de Rodrigo habían llevado a los investigadores a un punto específico de la ladera, donde una densa vegetación había crecido sin control durante años. Bajo esa maraña verde, los técnicos habían detectado una anomalía en el terreno utilizando georradar, una cavidad a aproximadamente 3 metros de profundidad. Carmen Fuentes, Alberto y Mariana Acevedo y Manuel Menéndez permanecían juntos, unidos por un vínculo forjado en el dolor compartido. Durante las últimas horas, mientras esperaban los permisos judiciales y la movilización de los equipos, habían reconstruido fragmentos de los últimos 16 años, intercambiando historias sobre cómo habían mantenido viva la memoria de sus hijos. Convertí su habitación en una especie de santuario, confesó Carmen con voz queda. Cada cumpleaños le compraba un regalo y lo colocaba sobre su cama. 16 regalos que nunca abrió. Alberto Acevedo asintió comprensivamente. Nosotros donamos todos sus libros a la biblioteca municipal, pero antes los fotografiamos página por página, incluyendo sus anotaciones en los márgenes.
Hay un archivo digital con todo lo que Matías leyó y pensó. Manuel Menéndez, sobrio y lúcido por primera vez en años, extrajo de su bolsillo una navaja suiza desgastada. Era de Rodrigo. La llevaba conmigo a todas partes. Sus ojos se humedecieron. Hablaba con él cada noche, como si pudiera escucharme. Le contaba cómo había sido mi día. Le pedía consejo. Se interrumpió incapaz de continuar. El inspector Rivas, que había escuchado en silencio, posó una mano en el hombro del minero. Hoy tendremos respuestas, don Manuel. Sea cual sea la verdad, al menos podrán comenzar a sanar. En ese momento, un técnico se acercó apresuradamente al perímetro y llamó al inspector. Algo habían encontrado. Las excavadoras habían detenido su trabajo y ahora los especialistas forenses trabajaban manualmente, retirando tierra con pinceles y pequeñas palas. La tensión era palpable mientras todos observaban, conteniendo la respiración. Finalmente, uno de los técnicos levantó la mano, haciendo una señal. «Han encontrado algo», anunció Rivas, y guió a las familias hacia un punto de observación más cercano, aunque todavía a distancia segura. Lo que emergía lentamente de la tierra no era lo que muchos habían temido. No se trataban de restos humanos, sino de algo metálico y oxidado, la entrada de un túnel, una compuerta circular, similar a las escotillas de los barcos, incrustada en lo que parecía ser hormigón. «Es una salida de emergencia», explicó uno de los ingenieros que se acercó a informar, probablemente parte del mismo complejo subterráneo que conectaba con el instituto. Por el estado de oxidación y la vegetación que la cubría, nadie la había abierto en décadas, hasta que alguien intentó hacerlo desde dentro. Las implicaciones de esa afirmación golpearon a todos como una ola. Los 3 estudiantes habían llegado hasta aquí. Habían encontrado la salida. Con extrema cautela, el equipo técnico comenzó el proceso de apertura de la escotilla. Habían pasado casi 2 horas de trabajo meticuloso, cuando finalmente el mecanismo cedió con un chirrido metálico que pareció un gemido largo y doloroso. El jefe del equipo forense fue el primero en descender, seguido por 2 técnicos equipados con cámaras. La espera se hizo interminable para las familias, que alternaban entre aferrarse las manos y caminar en círculos, consumidos por la ansiedad. Cuando el forense emergió nuevamente, su expresión era indescifrable. Se acercó directamente a las familias y al inspector Rivas. «Hemos encontrado evidencia de presencia humana», informó con tono profesional que apenas ocultaba su propia emoción. «Hay marcas de herramientas improvisadas en el interior de la escotilla, como si alguien hubiera intentado abrirla desde dentro. Y hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Hay 3 conjuntos de huellas dactilares preservadas en la superficie interior de la puerta». Carmen Fuentes se llevó las manos al pecho. ¿Están ellos ahí abajo?», preguntó con voz entrecortada. El forense negó con la cabeza. «No hay restos humanos en la zona inmediata. El túnel continúa y se conecta con una red más amplia. Necesitaremos más tiempo para explorar completamente el sistema». Un silencio cargado de implicaciones se instaló entre ellos. Si los 3 estudiantes habían llegado hasta la escotilla, habían intentado abrirla, pero no había restos en la zona. ¿Qué había ocurrido? La respuesta llegaría 3 horas más tarde, cuando el equipo de exploración emergió del túnel con un descubrimiento que cambiaría completamente la narrativa del caso. «Hemos encontrado un mensaje», anunció el jefe del equipo, sosteniendo una bolsa de evidencia que contenía un trozo de metal en el que algo había sido grabado. Estaba clavado en una bifurcación del túnel, aproximadamente a 200 metros de la entrada. En el fragmento metálico, que parecía haber sido arrancado de algún equipamiento del laboratorio, se leían unas palabras toscamente grabadas: RM plus M, A plus DF, puerto 250798, vivos. Las 3 familias observaron el mensaje en shock. Era la letra de Rodrigo, reconocible a pesar de la rudimentaria técnica de grabado. Un mensaje que indicaba que los 3 habían estado vivos el 25 de julio, un día después de la última entrada en el diario de Daniela, y que se dirigían al puerto. «Esto cambia todo», murmuró el inspector Rivas, su mente trabajando a toda velocidad. No murieron en los túneles, encontraron otra salida. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino de actividad investigativa. Se desplegaron equipos para mapear completamente el sistema de túneles, que resultó ser mucho más extenso de lo imaginado.
una red subterránea que databa de distintas épocas, desde conductos coloniales hasta ampliaciones realizadas durante la Segunda Guerra Mundial. Una de las ramificaciones, efectivamente, conducía hacia la zona portuaria de Valparaíso. Mientras tanto, el inspector Rivas y su equipo iniciaron una nueva línea de investigación basada en la fecha del mensaje, 25 de julio de 1998. ¿Qué barcos habían zarpado de Valparaíso ese día? ¿Quién podría haber visto a 3 adolescentes exhaustos emergiendo de algún conducto olvidado en la zona portuaria? La respuesta llegó de la forma más inesperada. Un reportaje televisivo sobre el caso captó la atención de un hombre de 60 y tantos años que vivía en Antofagasta, a más de 1000 kilómetros al norte. Eduardo Sangüesa, antiguo contramaestre del carguero, Estrella del Pacífico, contactó con la policía con una historia que parecía demasiado increíble para ser cierta. «Recuerdo perfectamente esa noche», declaró Sangüesa en la videoconferencia que mantuvieron con él. «Estábamos cargando los últimos suministros para zarpar rumbo a Guayaquil. Era pasada la medianoche cuando aparecieron en el muelle 3 chicos en un estado lamentable, deshidratados, sucios, casi irreconocibles. Dijeron que necesitaban alejarse urgentemente, que habían estado atrapados y que nadie podía saber que estaban vivos». Rivas interrogó al marino durante horas, comprobando cada detalle. Sangüesa recordaba perfectamente a los 3 jóvenes: la chica de cabello negro que parecía la líder, el muchacho de gafas que apenas podía mantenerse en pie y el chico alto que había negociado su pasaje trabajando como ayudantes de cocina. El capitán accedió a llevarlos hasta Ecuador. En esos tiempos no se pedía tanta documentación, y él era un hombre compasivo. Los chicos insistieron en que nadie debía saber que estaban a bordo, ni siquiera registró sus nombres en el libro de tripulación. Para todos los efectos, eran polizones que habían descubierto trabajando en la cocina una vez en alta mar. «¿Y qué pasó cuando llegaron a Ecuador?», preguntó Rivas conteniendo la emoción. «Desembarcaron en Guayaquil y nunca más supe de ellos», respondió Sangüesa. «Pero la chica me entregó una carta antes de bajar. Me pidió que la enviara a Chile un año después, cuando todo se hubiera calmado. Honestamente, olvidé hacerlo. La guardé y con las vueltas de la vida, las mudanzas, los cambios de trabajo, quedó en el fondo de un baúl con recuerdos». «¿Tiene esa carta?». La voz de Rivas traicionaba su incredulidad y esperanza. «La encontré anoche, después de ver el reportaje», confirmó Sangüesa. «La estoy enviando por correo certificado. Debería llegar mañana a Valparaíso». Y así fue como, al día siguiente, en la misma sala de conferencias donde habían analizado el cuaderno de laboratorio, las 3 familias se reunieron para la apertura de un sobre amarillento que había viajado desde Antofagasta. Un sobre que contenía una carta escrita 16 años atrás por Daniela Fuentes. Carmen Fuentes fue quien, con manos temblorosas y el permiso de la fiscalía, abrió el sobre y desdobló las hojas de papel que contenía. Al reconocer la caligrafía de su hija, tuvo que hacer una pausa para contener las lágrimas. Luego, con voz quebrada pero firme, comenzó a leer en voz alta: «Querida mamá, queridos señores Acevedo, querido don Manuel, si están leyendo esto, significa que el señor Sangüesa ha cumplido su promesa de enviar esta carta. Para cuando la reciban, habrá pasado al menos un año desde nuestra desaparición y probablemente nos habrán dado por muertos. Primero que nada, queremos que sepan que estamos vivos, los 3, Matías, Rodrigo y yo. Lo que ocurrió aquella tarde en el laboratorio fue un accidente. Descubrimos un pasaje que nos llevó a una instalación subterránea, y cuando intentábamos regresar, el derrumbe bloqueó nuestra salida. Durante 37 días sobrevivimos en aquel laboratorio abandonado, convencidos de que nos encontrarían. Racionamos agua y comida, mantuvimos la esperanza, intentamos hacer señales de todas las formas posibles. Cuando los suministros se agotaron y la situación se volvió desesperada, encontramos otra vía. Un sistema de túneles que recorría la colina. Nuestra última esperanza era seguirlos hasta encontrar una salida. Dejamos el diario y nuestras pertenencias por si fracasábamos, para que al menos supieran qué nos había pasado. El túnel fue una pesadilla interminable. Avanzamos durante horas en la oscuridad casi total, guiándonos por marcas que dejaba Rodrigo.
Cuando encontramos la escotilla de emergencia y no pudimos abrirla, creímos que moriríamos allí, pero Rodrigo, siempre optimista, insistió en continuar. Donde hay un túnel hay una salida, decía, y la encontramos, un conducto de ventilación que emergía cerca del puerto. Cuando finalmente salimos a la superficie, era de noche. Estábamos deshidratados, desnutridos, al borde del colapso, pero vivos. Aquí viene la parte difícil de explicar, la decisión que tomamos y por la que les pedimos perdón. Decidimos no volver. No fue por falta de amor hacia ustedes, todo lo contrario. Pero durante esos 37 días atrapados, mientras luchábamos por sobrevivir, algo cambió en nosotros. Conversamos mucho sobre nuestras vidas, nuestros sueños, nuestros miedos, sobre cómo la sociedad nos había moldeado para seguir caminos predeterminados. Matías sentía que toda su vida había estado cumpliendo las expectativas de sus padres. Rodrigo cargaba con la responsabilidad de ser la esperanza de una familia de mineros. Yo me sentía atrapada por las limitaciones económicas y sociales. En esa sala subterránea, frente a la muerte, nos hicimos una promesa. Si lográbamos salir, viviríamos en nuestros propios términos. Seríamos fieles a nosotros mismos, sin importar las consecuencias. Cuando emergimos aquella noche y vimos un barco preparándose para zarpar, lo interpretamos como una señal, una oportunidad de comenzar de nuevo, de reinventarnos, de ser quienes realmente queríamos ser, sin el peso de las expectativas ajenas. Sabemos que nuestra decisión les ha causado un dolor indescriptible. No pasa un día sin que pensemos en ustedes, sin que sintamos la culpa de haberles hecho creer que estábamos muertos. Pero también sabemos que si hubiéramos vuelto, todo habría continuado igual. Seríamos tratados como víctimas, como sobrevivientes de una tragedia, y nuestras vidas nunca nos pertenecerían realmente. Desde Ecuador viajamos a Colombia y luego a Panamá. Trabajamos en lo que pudimos, aprendimos oficios, maduramos juntos. Matías ahora enseña matemáticas en una escuela rural. Rodrigo trabaja como técnico en energías renovables. Yo estudio medicina en una universidad local. No les decimos exactamente dónde estamos porque, honestamente, no sabemos si están leyendo esta carta en privado o si las autoridades están involucradas. No queremos causar problemas legales ni mediáticos, solo queremos que sepan que estamos bien, que somos felices y que nunca dejamos de amarlos. Algún día, cuando todo esto sea solo un recuerdo lejano, quizás encontremos la manera de reunirnos. Hasta entonces, vivan sus vidas, sean felices, no nos busquen. Nosotros encontraremos el camino de vuelta cuando sea el momento.